bé, molt bona tarda. Molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya de la Fundació. Molt benvinguts per inaugurar aquest cicle de debats que estan dedicats a l'ètica de la intel·ligència artificial. Aquest cicle, que li hem posat el títol de quin és el futur de l'ètica de la intel·ligència artificial, perspectives europees sobre els reptes emergents, és fruit d'una aliança estratègica amb la UNESCO i molt especialment d'una col·laboració estreta amb la Càtedra UNESCO d'Ètica i Governança de la Intel·ligència Artificial de la AI University de Madrid, que comparteix amb nosaltres, jo diria, una visió rigorosa, plural i també una clara vocació internacional. I aquesta col·laboració, com potser alguns de vosaltres ja coneixeu, perquè ho anem repetint sovint, s'emmarquen en el paper que el Palau Macaya té com a centre internacional en ciències humanes i socials auspiciat per la UNESCO, que som, per cert, el primer centre d'aquestes característiques a escala estatal. El cicle, doncs, reuneix experts europeus de primer nivell en filosofia, robòtica, dret i ciència política, que debatran, parlaran sobre qüestions tan estimulants com si la intel·ligència artificial pot fer-nos més morals, el paper de les emocions i els robots socials i la possibilitat d'una ciutadania artificial o l'impacte també de l'automatització en el futur del treball. Totes elles són preguntes claus per entendre què ve després i com volem afrontar-ho col·lectivament. Aquestes converses, com que heu entrat al web, només vull recordar que seran cada dimarts, és a dir, avui és la primera i el 27 de gener, el 3 i el 10 de febrer també a les 6 de la tarda, és a dir, tots aquests dimarts que venen tot seguit, si us ve de gust i us agrada avui, esteu convidats a repetir. Dono les gràcies ben sinceres a totes les persones que han fet possible aquest projecte, el director científic, el senyor Ter Lederman, els ponents, avui tenim en Joan Iñorritu, i en especial a la coordinadora d'activitats de l'Observatori de la Fundació La Caixa, la senyora Mònica Badia, que també ens acompanya, que han fet possible aquesta producció d'aquesta proposta. Sense allargar-me més, donaré pas al director científic d'aquest cicle, que és el senyor Theodor Lederman. Simplement presentar-lo. El senyor Lederman és titular de la Càtedra UNESCO d'Ètica i Governança de la Intel·ligència Artificial i és assistant professor de filosofia de la AI University de Madrid. El llibre més recent que ha tret és Recording Democracy, AI and the Fight for Our Democratic Future i és membre també de la UNESCO Ethics Experts Without Borders i també és copresident de la 8a Conferència sobre Intel·ligència Artificial, Ètica i Societat. Es va llicenciar a Harvard, és doctor per Princeton i ha fet estades postdoctorals a la Universitat de Stanford, a la Goethe Universitat de Frankfurt i a la Hertie School de Berlín i també a Oxford. Sense res més, i perquè el senyor Lederman ens presentarà el cicle i presentarà el ponent que després ens explicarà la conferència d'avui, dono la paraula al senyor Theodor Lederman. Please, thank you for joining us. Thank you. Amigas y amigos, gracias por venir. Es un honor para mí desempeñar el cargo de director científico de este ciclo de debates. Quiero dar las gracias a Josep Oye, a Sergei Lauchny, a Gustavo Marino y Mónica Badia por haberlo hecho posible, así como a todas las personas que han trabajado durante bastidores. Comienzo con una disculpa, ya que esta noche hablaré principalmente en inglés. El inglés es el idioma de trabajo de IE Universidad y mi español sigue siendo una asignatura pendiente. Gracias por vuestra comprensión. Cambio ahora a inglés. This debate is particularly special because it represents a collaboration between two UNESCO affiliates,
As you may know, in 2024, Palau Macaya became an international center for social and human sciences under the auspices of UNESCO, as we just heard. Meanwhile, the UNESCO chair at IE University was inaugurated the same year with the mission of supporting the implementation and elaboration of the UNESCO recommendation on the ethics of artificial intelligence, which is a landmark international agreement spearheaded by UNESCO's Social and Human Sciences Directorate. So we're very proud to be joining forces to support UNESCO's leadership on cultivating critical reflection and policy development on the powerful forces shaping our world both today and in the future. Now, the English title for this debate series is What's Next for AI Ethics? European Perspectives on Emerging Challenges. And the animating idea is the question of ¿Qué sigue? ¿Qué vendrá después? Many of AI's ethical challenges are now well mapped, and society is gradually becoming aware of problems like bias, black boxes, hallucinations, deepfakes, and the environmental impact of artificial intelligence. But other questions, particularly those related to technology that is hypothetical or still emerging, remain less well understood. These questions include whether artificial intelligence can improve the moral competence of humans, whether intimate relationships between humans and AI systems are possible or desirable, whether AI systems could someday qualify for citizenship, and how and whether the autonomy of workers can be preserved in an economy transformed by AI. To debate these questions, we've assembled an all-star cast of thinkers from diverse academic disciplines and across the European continent. They include John Rueda, Anna Paiva, Henrik Skaug-Saitra, Julia Pareto, Vincent Müller, Jeremias Adams-Prassel, and Kate Vredenberg. We focus on European perspectives on these challenges in connection with Fundación La Caixa's strategic pivot to broaden its mandate beyond the Iberian Peninsula and strengthen ties across the European continent. And we start tonight with the question of whether artificial intelligence can make us moral. Now, most work so far has been devoted to the opposite question, or something very near to the opposite question, which is whether and how human morality can constrain AI and how it should do so. But a small number of scholars have noticed that artificial intelligence has the potential to alter the morality of human beings ourselves. Some have also argued positively that AI should be developed and used to enhance the moral competence of humans, to enable us to make more informed and reliable decisions, or to cultivate more virtuous characters. We look around the world today and we see no shortage of cruelty, ignorance, irresponsibility, and prejudice. In some ways, these phenomena even seem to be getting worse. And against this background, the prospect of moral enhancement with AI sounds seductive. But it's also an incredibly provocative idea. Morality is a deeply contested topic. Can AI enhancement ever be neutral? Whose conception of morality will AI systems represent? What are the different risks and opportunities that come with different enhancement methods? And what are those enhancement methods? And how should we regard inequalities that may arise between enhanced and unenhanced humans? Fortunately, there's no better person to guide us through these questions than Dr. John Rueda. Dr. Rueda currently serves as Juan de la Cierva researcher with CSIC. He is known for his bold thinking and captivating lectures on the frontiers of applied ethics and the philosophy of technology. He's just published a book with Routledge entitled Genetic Enhancement and Technomoral Change, an Anticipatory Ethics Approach,
which I highly recommend to you. Though don't be discouraged by the high price of the paper copy. The ebook, I understand, is much more affordable. John is dear to La Caixa because he's an alumnus of the La Caixa Infinite PhD Fellowship. And John is dear to me because several years ago, he invited me to contribute to a journal symposium on the topic of tonight's event, AI and moral enhancement. A symposium which, unfortunately, we never succeeded in getting published. So tonight, the universe has given us a second chance to share some ideas that have been incubating for a long time. Dr. Rueda will speak for approximately 40 minutes, at which point I will return to the stage to raise some questions and to invite contributions from the audience. Please join me in thanking and in welcoming Dr. John Rueda. Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería empezar, como es debido, con los agradecimientos protocolarios. Agradecerle primero a TED su generosa invitación a participar y a inaugurar este ciclo. También a la Fundación La Caixa, porque han sido exquisitos en todas las gestiones y estoy muy agradecido de su hospitalidad. Y también quiero mostrar mi entusiasmo para iniciar este espacio de reflexión sobre un tema que es muy importante, un tema que lo vamos a abordar en este momento mediante la pregunta de si la IA puede hacernos más morales. Confieso que yo no he puesto la pregunta, la ha puesto TED, y dentro de estos interrogantes, en estas apenas 6 preguntas, se esconde una pregunta realmente compleja. Yo, con mi impulso filosófico, lo primero que intento es diseccionar estas palabras. ¿Qué queremos decir con IA? ¿Qué queremos decir con morales? ¿Qué entendemos por moralidad? ¿Cómo entendemos el hacernos más morales? ¿A qué nos referimos aquí con este más? ¿Es un más cuantitativo? ¿Es un más cualitativo? Y solo una vez, pues habiendo diseccionado y analizando de manera pormenorizada estos componentes de la pregunta, pues podremos abordar de manera más rigurosa y en mejor posición la pregunta de si la IA puede hacernos más morales. Esta es la estructura que vamos a seguir en la charla. Vamos a ir primero viendo qué es un poco la inteligencia artificial, que va a ser un tema crucial a lo largo de este ciclo de conferencias. Después abordaremos la pregunta de qué es la moralidad. Vamos a dar pues, una serie de clarificaciones básicas para poder luego abordar la siguiente pregunta de qué es la mejora moral. Y en cuarto lugar llegaremos al tema que más nos interesa, que es si la IA de verdad puede hacernos más morales. Como ha advertido TED, muchas veces pensamos en lo contrario, en si la IA nos va a hacer peores personas, qué impacto va a tener la inteligencia artificial en nuestras sociedades, si vamos a tender hacia sociedades más autoritarias, pero también hay que pensarse la otra cara de la moneda. ¿Qué impactos positivos puede tener la inteligencia artificial en la moralidad humana? Y posteriormente concluiré con una serie de reflexiones finales. La palabra inteligencia artificial está en boca de todos y todas. Se nos ha colado de lleno nuestro vocabulario cotidiano. En 2022 la Fundeo le nombró la expresión inteligencia artificial como la expresión del 2022. El diccionario británico Collins hizo lo mismo con la abreviatura IA en el año 2023. Y sin duda no podemos negar que esto es algo que ya forma parte cotidiana de nuestro léxico. A pesar de su aparente novedad, la inteligencia artificial es una rama muy consolidada de la informática. El término de inteligencia artificial lo acuñó John McCarthy, un matemático informático norteamericano, e incluyó este término en su propuesta de investigación de una escuela de verano que tuvieron en Dartmouth College, una universidad de la Ivy League en la costa este norteamericana, una universidad elitista, en la que en el verano de 1956 reunió a grandes pensadores que luego han sido cruciales en el desarrollo de esta disciplina. Para John McCarthy, la IA era la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes. Esto en la década de los 50, por lo tanto sabemos que llevamos ya muchas décadas de trayectoria dentro de lo que es la disciplina de inteligencia artificial, pero hay gente que busca antecedentes incluso más tempranos. Alan Turing es una de las personas que antes se nos viene a la mente. Desde el desarrollo de los primeros ordenadores en los años 40, Turing fue uno de los pensadores más relevantes en el desarrollo de estas disciplinas, ¿no? Y es conocido también por dar nombre a lo que llamamos el test de Turing, que es
un problema que él propuso en una de las revistas filosóficas más importantes, que es Mind, en un paper en 1950. Hay gente que busca antecedentes todavía más precoces. También en la isla británica, Augusta Dakin, más conocida como Augusta Lovelace, es conocida como una de las primeras programadoras de la historia, que desarrolló un algoritmo para un modelo teórico que había propuesto Charles Babbage antes también en Reino Unido, que era como la primera máquina computacional para hacer cálculos complejos. Que nunca se llegó a cabo, pero era un prototipo teórico que ha sido luego muy importante en el desarrollo de la informática. A nivel peninsular, Leonardo Torres Quevedo también es otro nombre que se menciona. Hay gente que incluso menciona al mallorquí Ramon Llull. Y bueno, pues la historia del desarrollo de intentar crear máquinas que creen actos inteligentes pues es bastante dilatada. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Yo propongo el siguiente término como concepto y definición de trabajo que vamos a emplear. Por inteligencia artificial entiendo la capacidad de algoritmos codificados en tecnologías computacionales para aprender de los datos y realizar tareas automatizadas que suelen asociarse a seres inteligentes. No es una definición muy grandilocuente, pero es una definición operativa un poco para que nos entendamos de qué entendemos por IA en esta charla. Ya sabemos qué es la inteligencia artificial. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Pues desde los desarrollos de la IA generativa, pues parece que tenemos claro dónde está, ¿no? Están aquellos chatbots que denominamos como ChatGPT o en otro tipo de herramientas que están ya pues, sumamente extendidas. Pero la inteligencia artificial llevaba décadas entre nosotros. Estaba en software de muchos programas informáticos que teníamos en nuestros ordenadores, en nuestros móviles. Y aquí nos viene muy bien la interpretación que hace la ingeniera Nuria Oliver de que la IA ya estaba en el corazón de muchas aplicaciones y servicios y que estaba de manera transversal y de manera invisible en muchas herramientas ampliamente extendidas. Antes de la IA generativa, por ejemplo, estábamos usando programas que estaban vertebrados de algoritmos de aprendizaje automático cuando usábamos traductores como Google Translate y DeepL. También cuando hablábamos con nuestros asistentes de voz, con Siri en el móvil o con Alexa en casa o con el asistente de voz que tenemos en los coches más modernos. Cuando usamos GPS, los GPS también tienen algoritmos de aprendizaje automático que saben interpretar en tiempo real los datos que cogen del tráfico para ofrecernos vías alternativas en caso de que haya accidentes o que haya retenciones. Cualquier persona que tenga un correo electrónico está usando una herramienta que lleva inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es la que filtra, a veces de manera no siempre exitosa, pero generalmente bien, entre correos deseados y no deseados, ¿no? La carpeta de spam la gestiona la inteligencia artificial. Y cuando nos metemos a hacer compra online, pues siempre tenemos aquellos sistemas recomendadores que nos predicen los gustos que tenemos y las compras que igual podemos tener un interés en hacer. Todas estas herramientas que las llevamos usando mucho tiempo, pues son herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Que ahora la inteligencia artificial se ha colado de lleno y es pues, la herramienta y aplicación de inteligencia artificial probablemente más famosa y me aventuro a decir una de las más utilizadas, de manera claramente debido a los siguientes datos. Todo esto se catapultó el 30 de noviembre de 2022, que es el día que la empresa norteamericana OpenAI lanzó de manera pública la versión 3.5 de ChatGPT. Antes de ese momento ya había desarrollos importantes de IA generativa. Las personas entendidas ya hablaban de ChatGPT, de las versiones previas. Ya había cierto tipo de promesas y cierto tipo de esperanzas igual infundadas, pero era algo que se iba hablando tiempo. Pero hasta ese día, hasta ese final de noviembre de 2022, no empezó la adopción masiva que luego ha hecho pues, que la IA generativa pues, sea algo que ha venido a suponer un cambio histórico de verdad muy importante. Hay muchas intrahistorias que luego igual en el debate nos da tiempo a hablar, pero bueno, la empresa OpenAI fue muy exitosa en términos comerciales porque consiguió no solo una gran aceptación y adopción de su tecnología, sino que ha conseguido que se genere lo que se llama una eponimia, vulgarización de marca. Que nos refiramos a la tecnología con el mismo nombre de la empresa o del producto. Esto nos ha pasado montones de veces. Nos ha pasado con Velcro, con Kleenex, con Rimmel, con Viagra. Esto nos pasa con otros productos también, ¿vale? Y ChatGPT es la aplicación de la historia de Internet que antes ha llegado a los 100 millones de usuarios. Ha tenido un éxito sin precedentes. La aplicación que antes había llegado a esta cifra era la red social china TikTok, que en 9 meses había llegado a los 100 millones. Pero es que ChatGPT lo ha conseguido en 2 meses y medio, aventajando por mucho al año que tardó Google,
a los 2 años y medio que ha tardado Instagram, a los 3 años y medio que ha tardado WhatsApp y a los 3 y medio que ha tardado Facebook. 4 y medio que ha tardado Facebook, perdón. Entonces, estamos ante un cambio tecnológico que de verdad que ha sido pues, apabullante. Ahora contamos con muchísimas otras herramientas que también son multimodales, que son herramientas de IA generativa que nos permiten diferentes tipos de usos, siempre a través de introducir prompts en las interfaces, mandando instrucciones, pues conseguimos diferentes resultados, ¿no? Pues crear texto, crear vídeo, crear código, crear tablas, un sinfín de posibilidades. Me gustaría, para tantear un poco el nivel de adopción en esta sala, que levanten la mano aquellas personas que utilizan IA generativa al menos una vez a la semana. Vale, digamos que más o menos la mitad de la sala. Es bastante representativo un poco de la adopción que hay en la sociedad. Es muy difícil tener datos fiables. Algunos medios se han aventurado a dar algunas estimaciones. Por ejemplo, ahí tenemos una que decía que para 2030 igual podríamos llegar a los 950 millones de usuarios y alguna que decía que igual ya estábamos en los más de 300 millones. Pero estos datos se quedan cortos y cada vez que voy buscando las cifras suben de manera astronómica. Esto es una cifra que salía en agosto y ya decía que ChatGPT tiene alrededor de más de 500 millones de usuarios mensuales. Se estima que ya hay más de 1.000 millones, lo que los americanos llaman 1 billón, más de 1.000 millones de usuarios de IA generativa en el mundo. Es una tecnología que ha tenido pues, un éxito y una adopción, pues la verdad que muy notable. Ya hemos diseccionado qué entendemos por inteligencia artificial. Ahora vamos a meter nuestro bisturí conceptual en la pregunta de qué es la moralidad. Aunque en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos muy a menudo la expresión moral como sinónimo de ético, en filosofía nos gusta pues, distinguir los conceptos, ¿vale? Nos gusta distinguir lo moral de lo ético, como dos planos diferentes. La moralidad es difícil de definir, hay muchas definiciones aceptadas, pero yo una que propongo es entender la moralidad como el conjunto de valores y deberes compartidos en una comunidad en forma de prácticas, creencias, normas de conducta sobre cómo debemos comportarnos. Esto es lo que es la moralidad. Ahora bien, ¿qué es la ética? La ética es como un nivel de reflexión superior sobre la moralidad. Si la moralidad nos dice cómo nos debemos comportar, y regula de facto ya cómo nos comportamos, porque todas las personas somos morales en cierta manera, la ética nos pregunta cómo deberíamos comportarnos, en base a qué normas, en base a qué principios, en base a qué ideales éticos debemos intentar conducir nuestra vida. Entonces es un nivel más normativo, a diferencia de la moralidad, que es un nivel más descriptivo. Que cuando decimos que algo es moral o inmoral, es que algo pues, es aceptable en base a las normas que hay ya en una comunidad, ¿no? A unas normas que ya existen en el mundo. Para el tema que nos trata, pues como todas las personas tenemos una brújula moral interna, por decirlo de manera metafórica, pues tenemos que pensar qué tipo de capacidades o qué tipo de competencias hacen que nosotros nos dirijamos a comportarnos de una manera u otra. Es muy difícil pensar qué tipo de competencias componen la moralidad humana. Voy a dar algunas orientaciones. Una de ellas es que hay muchas personas que entienden que hay emociones morales que son clave, como la empatía, como la compasión o el estar motivados. El estar motivados para actuar moralmente es algo crucial, ¿no? Por otro lado, hay otra traducción en ética y en filosofía moral que viene a decir que las emociones son más subjetivas, son más sesgadas y que igual lo que nos interesa es tener una perspectiva más racional de la moralidad. Lo que tenemos que tener son razones para actuar de un modo y para eso pues, tener capacidad deliberativa nos puede ayudar a sopesar qué razones son más importantes que otras. Y las batallas entre emotivistas y racionalistas pues, constituyen pues, un periodo pues, muy importante de lo que es la historia de la ética. Hay otras tradiciones que hablan en términos de virtudes. Una virtud es un rasgo de excelencia en el carácter, puede ser la generosidad, puede ser la honestidad, y son rasgos que normalmente cultivamos mediante el hábito y el entrenamiento. Opuestos a las virtudes también tenemos vicios, que sean aquellos rasgos del carácter que son negativos. Pues a la honestidad se opone la deshonestidad, a la generosidad contraponemos la avaricia y así en un sinfín de conflictos entre vicios y virtudes, ¿vale? Y luego otro tipo de competencias morales tienen más que ver con la posesión de conocimientos sobre diferentes normas, sobre diferentes valores, diferentes derechos.
recientemente un valor que ha emergido de manera muy importante es el valor de la sostenibilidad, ¿no? Y es un valor que lo tenemos conceptualizado y que nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, si es mejor que yo haya venido aquí desde Madrid en tren o en avión. Pero aquí viene otra cara que es importante, que no es solo el conocimiento normativo, sino conocimiento fáctico sobre cómo es el mundo. Yo, para saber qué decisión es mejor, si venir aquí en avión desde Madrid o venir en tren o venir en coche, pues también tengo que saber un poco qué huella de carbono, qué impacto ambiental tienen estos medios de transporte, ¿no? Entonces, hay una competencia moral que tiene que ver con conocimiento fáctico sobre el mundo y que en muchos debates académicos que hay sobre los rasgos importantes de las competencias morales, saber también cómo es el mundo es un tipo de característica que es fundamental. Aquí he compuesto un hexágono de diferentes competencias que no es exhaustivo, no cabe toda la moralidad humana aquí dentro, evidentemente, pero bueno, que da cierto tipo de orientación para luego el debate posterior sobre la mejora moral mediante la IA. Ya sabemos qué es la moralidad, ahora vamos a introducir el debate académico de la mejora moral. Es un debate que se ha dado principalmente en revistas académicas, en revistas filosóficas de alto impacto por personas de prestigio, y que ha llegado pues, a tener por cierto tipo también de ramificaciones en otras disciplinas como biología, neurología, y bueno, ha habido científicos que también se han interesado por él. Ted ha dicho que le intentamos un monográfico sobre IA y mejora moral. Es un tema de los menos trabajados dentro de la literatura de la mejora moral, que es una literatura más consolidada y que empezó hace tiempo. Yo estuve trabajando en un proyecto sobre mejora moral. Empecé en 2018 y ya lleva 10 años este debate, porque en 2008, un médico y filósofo neozelandés, Tom Douglas, que estaba en aquel momento haciendo el doctorado en Oxford, ahora ya es catedrático allí, publicó un paper que es seminal para este debate, un paper que hablaba y proponía el tema de la mejora moral. Para este filósofo, Tom Douglas, cada vez estábamos acumulando más evidencias sobre cuáles son las bases biológicas, genéticas, neurológicas, hormonales del comportamiento moral humano. Había muchos estudios empíricos, había muchos estudios sobre qué factores modulan el comportamiento moral de las personas hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esto hacía intuir la idea de que igual en un momento íbamos a tener los medios biotecnológicos para intervenir en estos rasgos para que las personas actúen de manera más moral. Fue un paper, evidentemente, como el tema se presta, fue un paper polémico y vino acompañado de otro artículo publicado ese mismo día por uno de los supervisores de Tom Douglas, Julian Savulescu, que es australiano y es un médico y filósofo también, y un filósofo sueco que se llama Ingmar Persson. Esos defendían una tesis todavía mucho más atrevida, que generó mucho más polémica, porque ellos defendían que la mejora moral no solo es posible, sino que es urgente, que estamos en un mundo en el que la probabilidad de que pasen catástrofes importantes es altísima y que necesitamos pues, que la gente vaya mejorando su conducta moral y ¿por qué no apoyarnos en métodos biotecnológicos para obtener mejores resultados? Estos mismos autores, Persson y Savulescu, publicaron después un libro en 2012 en la editorial Oxford University Press, la mejor editorial del mundo que existe para publicar en filosofía, y publicaron un libro que se llamaba Unfit for the Future. Esto se ha traducido al castellano como Preparados para el futuro y subtitulado como La necesidad del mejoramiento moral. En la traducción entre Unfit for the Future y Preparados para el futuro hay un matiz que se pierde, y es que la palabra unfit en inglés tiene una connotación diferente a preparados, igual podría haberse dicho que es inadaptados para el futuro. Y esto se entiende bien cuando se sabe de qué iba el libro, el cual defendía que nuestra psicología moral era básicamente deficiente. Muchas de nuestras tendencias psicológicas que tienen que ver con el comportamiento moral son biológicas y heredadas y están grabadas a fuego por un contexto evolutivo previo. Pues muchas de estas disposiciones, decían Persson y Savulescu, pues que se habían grabado a fuego, por ejemplo, en el Pleistoceno, en las comunidades de primeros humanos, en las que vivíamos en comunidades muy pequeñas y muy cerradas, en las que éramos altamente altruistas con nuestros cercanos y nuestros conocidos, pero hostiles a los de fuera de nuestro grupo. Y parte de estas tendencias, en cierto modo, se ha reconocido y se ha estudiado que siguen pues orientadas de este modo, aunque evidentemente la moralidad humana y nuestra psicología es muy maleable, ¿no? Pero de aquí Persson y Savulescu venían a decir que había un desajuste claro entre nuestros rasgos morales, que habían sido, en cierto modo, condicionados de manera evolutiva, y nuestras sociedades contemporáneas,
que son altamente globalizadas, que tenemos contactos con extranjeros a diario y que nos preocupamos, evidentemente, no solo por nuestros cercanos y conocidos, sino por personas lejanas y desconocidas. Incluso por personas que todavía no existen y que están en el futuro, como cada vez tenemos más interés en problemas ambientales y vinculados con generaciones futuras. Entonces, Persson y Sabulescu creían que no estamos bien preparados para este tipo de debates. También mencionaban otro tipo de limitaciones que son importantes y que se han retomado luego en el tema de la mejora moral, que son que somos vulnerables a sesgos, que tenemos desviaciones sistemáticas para tomar decisiones y también lo que ahora en ciencias cognitivas llaman ruido. Ruido, en inglés noise, en estos campos viene a decir que hay una variabilidad indeseada a la hora de tomar decisiones, que no somos consistentes cuando decidimos, que hay veces que tomamos una decisión por unos motivos y otras veces por otra. Y que esta consistencia pues, sería deseable, aunque está amenazada por muchos diferentes factores, como pueden ser el calor, el ruido, el hambre, la falta de sueño o descanso reparador, ¿no? Y que nos hacen a veces que no somos consistentes en nuestras decisiones. Y estas publicaciones dieron lugar a un debate académico bastante acalorado sobre qué medios podemos usar. Hay gente que estuvo discutiendo métodos farmacéuticos y que se estudió cómo algunos fármacos pues, estaban ya afectando la conducta moral de algunas personas. Hay gente que habló de inyectar hormonas, otros de inhalar oxitocina, que es una hormona que sobre todo, por ejemplo, se desarrolla mucho en el embarazo. Hay gente que habló de usar neurotecnologías, invasivas, no invasivas. Hay gente que fue más especulativa y habló de usar tecnologías genéticas, que todavía no se puede, pero podría ser un debate a futuro. ¿Y qué creen ustedes que se estaba priorizando en los debates? ¿Qué competencias había que mejorar? Pues aquí es donde no había acuerdo, porque la gente que defendía una postura concreta de mejora moral pues tenía una visión concreta de la moralidad. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Pues hay gente que creía que teníamos que mejorar la empatía, gente que decía que no, que la empatía es sesgada y que somos más empáticos con nuestros cercanos y que no nos ayuda a ser más imparciales. Entonces, este fue un gran debate y mostrar que casi todas las propuestas de mejora moral pues, escondían cierto tipo de propuesta también normativa detrás, ¿no? Entonces fue como un debate en el que ha habido muy poco acuerdo. Ahora que ya hemos visto cuál es como la historia del debate de la mejora moral, les voy a pedir de nuevo un ejercicio de estiramiento de brazo o que no lo estiren, dependiendo de si creen que la IA puede hacernos más morales. Y le voy a pedir que levante la mano quien crea que la IA puede hacernos más morales. Soy en grillos. Vale, pues cuatro tímidas manos. Yo porque estoy con el vaso, si no hubiese levantado la mano, me hubiese unido a los que han levantado la mano. Pues tú también 5, vale. Conmigo 6, media docena. Bueno, voy a intentar mostrar un poco a esta atmósfera de escepticismo que creo que es muy sano. ¿Cómo puede la IA mejorar la moralidad humana? Y bueno, ya adelanto que la respuesta no es muy entusiasta. Es decir, puede haber propuestas modestas que haya que considerar y que pueden de algún modo mejorar en alguna serie de competencias, ¿vale? Voy a empezar con una distinción entre modelos de reemplazo y modelos auxiliares, que es una distinción técnica, pero bueno, que se va a entender muy fácil. Por un lado, ha habido algunas propuestas de mejora moral mediante inteligencia artificial que lo que han venido es a ofrecer un reemplazo de los humanos y una sustitución de los humanos por robótica o por superordenadores y que básicamente entienden la mejora moral como sustituirnos a los humanos en las tomas de decisiones y que sea la máquina quien decide por nosotros, ¿vale? Porque la máquina puede ser más imparcial, tener mejor acceso a los datos, etcétera, ¿no? No vamos a hablar de este tipo de mejora moral no porque sea totalmente despreciable, sino porque creo que es la menos atractiva y que creo que estamos más interesados en otros modelos más viables de que sea la máquina quien nos apoye y nos asista en tomar mejores decisiones morales. No queremos que nos reemplacen, aunque igual en un momento puntual una máquina puede tomar una decisión mejor que nosotros, ¿no? Queremos que la máquina nos ayude de verdad a mejorar las competencias morales que hemos estado nombrando. Y aquí surgen diferentes tipos de propuestas. Una también liderada por Julian Sabulescu, este filósofo australiano. En 2015 publican un paper en el que empiezan argumentando y recordando pues, muchas de estas limitaciones que tenemos los seres humanos a la hora de decidir, ¿no? Por qué los humanos somos decisores morales subóptimos. Empiezan pues, mostrando estas limitaciones y cómo las máquinas pues, en algunas características pueden ser superiores a nosotros y que podrían actuar como consejeros morales. Y aquí hay una de las ideas clave, ¿no? Que la IA puede funcionar como consejero moral.
Al igual que la IA nos puede acompañar en decisiones en otros ámbitos, como pueden ser las finanzas, la banca, el sistema judicial, el sistema del ámbito médico, clínico, ¿por qué no la IA puede ayudarnos en otro tipo de decisiones que son más del ámbito moral? Y ahí es donde propusieron pues usar la IA para mejorar y que nos aconsejase a tomar mejores decisiones. Presentaron esta idea de manera un poco más elaborada en otro artículo académico en el que hablaban de un consejero moral artificial basado en la idea del observador ideal. La IA podría actuar, según nuestros autores, como un observador ideal en el que las máquinas pues, actuasen de manera desinteresada, desapasionada, que nos ayudasen a ser más consistentes con nuestras decisiones. Y además argumentaban los autores que podrían igual ayudarnos a materializar mejor los valores que tenemos. Aquí nosotros pues, podríamos insertar o elegir los valores que más nos importan de un desplegable, de una lista, pues marcamos. Nos interesa mucho la autonomía, nos interesa mucho la justicia, la solidaridad, ¿no? Y en base a eso la máquina nos puede aconsejar a ver qué decisiones son mejores. Estos son modelos auxiliares, modelos que no buscan reemplazarnos, sino que nos buscan apoyar en nuestra toma de decisiones. Y dentro de esta segunda línea también de modelos que dan asistencia a mejorar nuestras decisiones entraría la propuesta del asistente socrático. El asistente socrático fue propuesto por un filósofo de Granada, Francisco Lara, y tuvo una primera publicación con un filósofo belga que está en la Universidad de Newcastle, Jan Dekkers, en el que proponían la idea de usar el diálogo socrático como método de mejora moral en la interacción con la inteligencia artificial. Y voy a detener un poco más en explicar este modelo porque es el que más éxito ha tenido, es el que más ha discutido. Hay gente que defiende este modelo y que no son estos autores, o sea, que ha dado luego desarrollo posterior luego a nivel filosófico. Y casualidad o no casualidad, es el único que tiene un poco más de realización práctica porque ellos ya mismo intuían que el método que podría hacer para implementarse esto es a través de chatbots, a través de bots conversacionales, de IA conversacional, como por ejemplo el que podemos tener con la IA generativa, que es la que ha triunfado. Luego, a continuación, daremos algún detalle más. Lara y Dekkers decían pues, que podríamos integrar estos chatbots en ordenadores o en móviles. Ellos no creían conveniente que esto estuviese en robots, porque con los robots está estudiado que tenemos cierta tendencia más empática, podemos tener más apego emocional. No digo que con los chatbots en móviles no podamos tenerlos. La gente los tiene, de hecho, pero con los robots, sobre todo más antropomórficos, pues se da el fenómeno de mayor apego y dependencia emocional, ¿no? Entonces, ellos defendían un método de mejora moral basado en el método dialéctico socrático, en el que pues, hay una interacción entre el usuario y Sócrates, en el que, mediante preguntas y respuestas, las respuestas de Sócrates casi siempre son preguntas, dicho de manera un poquito coloquial, Sócrates era muy pesado. Está todo el rato respondiéndonos con preguntas a nuestras preguntas, ¿no? Y en base a esa ida y venida de preguntas y de respuestas, pues íbamos mejorando en nuestros juicios y aprendíamos de manera dialéctica, ¿no? Pues la idea de Lara y Dekkers es intentar reproducir una especie de diálogo socrático enfocado a la mejora de nuestras habilidades morales, en el que el asistente socrático no nos dicta lo que tengamos que hacer. No estamos ante un consejero moral, no nos da la solución al problema, no funciona como árbitro que nos diga cómo debemos comportarnos, sino que más bien sea como una especie de entrenador moral, una especie de instructor que nos dé apoyo para mejorar nuestras capacidades. Según Lara y Dekkers, este tipo de tecnología debería ser neutra en términos de valores, es decir, que no elija los valores por nosotros, ni nosotros tengamos valores fijos de antemano. Y siempre que los tengamos, pues los hagamos explícitos en lo que es el diálogo con la máquina y la propia IA socrática nos va preguntando sobre nuestros valores, hasta el punto de que nos lo llegamos a repensar o a afianzar de manera pues, más con mayor evidencia. Y también pues, que pudiese integrar cierto tipo de funciones como que nos advierta cuando estamos argumentando de manera falaz, cuando estamos siendo inconsistentes en términos lógicos o cuando estemos siendo sesgados, pues que la IA socrática nos ayuda a detectar este tipo de deficiencias. Lara y Dekkers también decían que este tipo de IA socrática podría tener ventajas a un instructor humano, básicamente porque tenemos evidencias de que los humanos no percibimos a las máquinas de la misma manera que percibimos a los humanos, tenemos cierto tipo de deferencia hacia las cosas que nos dicen,
Hay muchos sesgos cognitivos también que nos hacen pues, favorecer la automatización de algunas tareas, que el efecto de una palabra que hizo una máquina no sea el mismo efecto que la palabra que nos diga otro humano. Y este tipo pues, de propensiones pues, nos hagan que confiemos más o que tengamos más facilidad para interactuar con máquinas. Y entre otras cosas también porque la máquina puede estar ahí 24/7 y un humano no. Como vemos, dentro de las competencias morales que hemos señalado antes, el modelo de asistente socrático para la mejora moral se centra sobre todo en lo que sería el elemento racional de la moralidad, ¿no? En considerar diferentes razones para cómo debemos actuar, en qué valores tenemos y cómo deliberar mejor, ¿no? Pero es un modelo bastante completo porque también nos permite repensar pues, muchas de las ideas más concretas que tenemos sobre los principios que queremos adoptar, los valores que nos gustan, los valores que nos disgustan y también nos puede dar conocimiento fáctico sobre el mundo, ¿no? Al igual que a la IA generativa le preguntamos preguntas para aclarar dudas, pues el chat socrático podría hacer lo mismo. Y es aquí donde algún desarrollador de Silicon Valley, creo que en este caso creo que es a Susan Armstrong, porque aparecía ahí como referenciada, pues se le ocurre lanzar un modelo socrático dentro de ChatGPT. Y esto muestra que este tipo de modelo, en cierto modo, puede ser operativo. Este modelo socrático lo que hace es pues, replicar la dialéctica socrática en cualquier tema. Le podéis preguntar lo que queráis y va a contestar como si fuese Sócrates, una especie de Sócrates artificial, evidentemente, también con sus preguntas, también con su insistencia y hace su ironía a la hora de intentar hacernos cambiar de opinión. Pero esto también se puede llevar al terreno moral. Y yo mismo lo he probado, le he hecho preguntas, y le he hecho preguntas sobre principios, me ha intentado pues, replicar, contrastar, hacer cambio de opinión, intentar cambiarme mis juicios y mostrar mis puntos débiles, mis puntos fuertes. Y bueno, pues en cierto modo, de manera un poco humilde, algo de aplicabilidad sí que puede tener este método socrático que han sacado desde la empresa OpenAI dentro de ChatGPT, que está en libre disposición. Este modelo, que es probablemente el más prometedor, también es un modelo pues, limitado, ¿no? Y en cierto modo, uno de los intentos iniciales de desarrollar IA para la mejora moral es pues, tener ventajas sobre métodos de mejora moral tradicionales, como puede ser la educación, como puede ser la lectura de libros, como puede ser debates que podamos tener con colegas, que nos hacen repensarnos muchas cosas a veces. Pero este tipo de entrenamiento, al final, si lo pensamos bien, es un modelo que tampoco es muy diferente de otros modelos que son costosos tradicionales de educación moral. Es un modelo que nos requeriría tiempo, nos requeriría paciencia, nos requeriría voluntad de querer estar usando este tipo de máquina. Entonces sería un tipo de mejora moral no tan alejada del igual lo que pretenden pues, de los autores que lo proponen, ¿no? Y otro problema fundamental es que si esto evidentemente tiene que ser voluntario, pues que las personas que más necesidad tienen de mejorarse moralmente son las que no van a tener ningún interés en usar este tipo de tecnologías, ¿no? Pues los líderes autoritarios que rigen al mundo, pues evidentemente no quieren saber nada de un Sócrates artificial de IA generativa, ¿no? Entonces, probablemente las personas que quieren acceder a este tipo de uso son aquellas que ya están predispuestas a actuar mejor moralmente, ¿no? Entonces, esta es una limitación clara que tiene. Aquí hemos hablado pues, de un contexto un poco más amplio, en el que cualquier persona puede ser un usuario de esta tecnología, pero luego también se puede aplicar a otros campos. Y es verdad que, por ejemplo, yo reconozco que en el tema de la ética médica sí que se llevan proponiendo desde hace bastante tiempo modelos de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones éticas. El ámbito clínico, el ámbito de los hospitales, es un campo minado de problemas éticos. Entonces, hay gente que he puesto ahí un artículo reciente, pero es que esto es de los principios de los 2000, hay contribuciones que llevan planteándose usar IA generativa para que los profesionales sanitarios puedan entrenarse y tomar mejores decisiones médicas en base a parámetros éticos, ¿no? Esto es un poco que nos sirva de ejemplo para ilustrar que tiene potencial aplicación en casos concretos. Vayamos ahora con una serie de reflexiones finales. Bueno, Irene Vallejo, que es una de las intelectuales pues, más importantes que hay a nivel nacional, pues escribió un libro maravilloso que es El infinito en un junco. Una de las ideas que defiende Irene Vallejo es que no hay un momento exacto en el que se crearon los libros. Hay fechas y hay momentos, ¿no? Uno de ellos fue Mesopotamia hace 5.500 años, en el que en tablillas de arcilla pues, se crearon pues, los primeros escritos cuneiformes. Otro momento importante también fue hace 5.500 años en Egipto, cuando se crearon los primeros papiros. Y el invento del artefacto libro, porque el libro es otro artefacto y que fue muy revolucionario en su momento, pues se ha creado en diferentes momentos
con diferentes intenciones, aunque ahora haya convergido pues, en el formato pues, que más se ha popularizado y estandarizado, ¿no? Que es el común que tenemos la mayoría de los libros, aunque también tenemos libros digitales, evidentemente, ¿no? El propio desarrollo de los libros como artefacto pues, ha dado mucho que pensar, ¿no? Y ya hace 2400 años Sócrates fue una de las personas que criticó la escritura. En un diálogo de Platón, el Fedro, aparece Sócrates criticando la escritura. Estos pasajes pues, han dado lugar a múltiples interpretaciones. Uno de ellos es que Sócrates creía que la oralidad tenía una ventaja respecto a la escritura, en que la oralidad nos permite ejercitar más la musculatura de la memoria, mientras que el escribir libros, pues al final lo que estamos haciendo es una mente extendida en el que estamos pues, externalizando nuestra memoria, ¿no? A un artefacto escrito. Ha habido interpretaciones un poco más esmeradas, ¿no? de este rechazo socrático a la escritura y a los libros, que Sócrates predicó con el ejemplo porque no dejó nada escrito. Sócrates le conocemos sobre todo por los diálogos platónicos, ¿no? Los que muchas veces era el protagonista, ¿no? Entonces, para Sócrates había como una crítica más fundamental a la escritura, y es que él creía que los libros son palabras muertas, mientras que la palabra viva es aquella que pronunciamos de viva voz, ¿no? Y él era pues, deudor de esa herencia homérica que estaba pues, muy marcada por la oralidad, ¿no? Entonces fue un crítico de la escritura y de los libros en su tiempo, ¿no? Esto hace 2400 años. Si yo en vez de hubiese preguntado si los libros pueden hacernos más morales, en vez de si la IA nos puede hacer más morales, yo estoy seguro que no hubiese tenido 6 manos levantadas. Yo creo que probablemente casi todo el mundo por inercia hubiese levantado la mano. ¿Sócrates se hubiese levantado la mano? Sócrates creía que la educación moral se vivía más de manera oral, de manera dialéctica, en persona, no mediante la lectura solitaria de libros. Y esto luego ha chocado con lo que la apropiación histórica que hemos hecho de los libros como artefactos de verdad que creemos que nos pueden hacer más morales. Aristóteles creía que los libros nos pueden hacer más morales, porque le escribió un libro de ética a su hijo Nicómaco. Hay gente que tiene en la mesilla la Biblia, o el Torá, o el Corán, que son como claramente libros que tienen un componente moralizador muy evidente. ¿Nos pueden hacer más morales los libros? Pues mucha gente diría que sí. ¿El Mein Kampf nos puede hacer más morales? Pues probablemente no. Entonces, al igual que con los libros, pues con la IA nos tenemos que preguntar pues, qué IA nos puede hacer más moral, ¿no? Y es muy difícil anticipar qué tipo de desarrollo futuro va a tener la inteligencia artificial, pero puede que algunos usos, no todos evidentemente, pero puede que algunos nos predispongan a comportarnos más moralmente. Entonces, tenemos que empezar a interrogarnos de manera más creciente qué usos son aquellos. Hemos hablado mucho de Sócrates, quien muy a su pesar y en algún giro pues, irónico del destino, pues ha sido de los filósofos más citados en los libros, a pesar de su desdén explícito de la escritura. Y también, pues en otro giro un poco más irónico, pues hay gente que quiere crear un tipo de entrenador personal de corte socrático mediante la inteligencia artificial. Muchas gracias. Well, John, thank you for this rich and stimulating talk. My job now is to try as best as I can to inhabit the role of Socrates, Great. though he leaves very big sandals to fill. But I want to raise some challenges for you that I hope will be helpful to all of us. And so the first question I want to raise is, or maybe it's more of a comment. I worry that the literature on moral enhancement with AI suffers from a branding problem. We use the terms moral enhancement, and that suggests something invasive, something dogmatic, something paternalistic, something arrogant, something hubristic. But then, when we actually read some of the literature, that's not what most people are really arguing for, right? The
methods that you talked about, the Socratic method, artificial moral advisors, this is a very soft, gentle nudge, not necessarily focused on, imposing a certain view, but rather helping us develop competence and thinking through our ideas more clearly. This sounds much more like education or even a decision support system. We use those terms to talk about what other people are calling artificial moral enhancement. It sounds much more benign and something we can more easily embrace. So why have scholars hatched on to this terminology, which gives rise to potential misconceptions and aversions? Estoy muy de acuerdo con la pregunta que has hecho y hasta ahora no me lo había planteado de manera tan explícita yo mismo. Hay una razón que es contextual y es que muchos de los autores que han propuesto el tema de la mejora moral mediante la IA son los mismos que ya están en el debate de la mejora moral. Y básicamente el término sé que puede parecer conflictivo porque en realidad muchas de las propuestas, viéndolas, pues tanto los consejeros éticos o el instructor socrático, pues son probablemente métodos o de soporte de toma de decisiones o métodos de educación moral. Entonces entiendo que estos conceptos igual ayudarían un poco a que la aceptación pues sea un poco más, no digo fusiva, pero sí un poco más marcada, ¿no? Y sí que estas personas intentaron mantener el concepto de, que en inglés es enhancement, en castellano decimos mejora o mejoramiento, porque ellos lo que querían es distinguir este mismo propósito de otro tipo de intervenciones que ellos consideraban que sí que son más controvertidas, que son aquellas mejoras morales que tienen que ver con neurotecnologías, que nos cambien el funcionamiento cerebral, con mejoras que tienen que ver mediante inyección de hormonas, con sustancias farmacológicas, que ellos entendían que estas sí que producen cambios en la biología interna de los individuos que pueden considerarse un poco más invasivas y que en realidad no está claro que vayan a generar mejoras morales genuinas, porque al final si nos están cambiando cómo nos comportamos, pero no entendemos cómo debemos comportarnos, pues al final igual necesitamos otro tipo de tecnologías, que sean libros, inteligencia artificial, otro tipo de artefactos que nos ayuden a repensarnos las razones por las que actuamos. So let's talk about the Socratic method, right? The sort of technical Greek term is elenchus, right? And this is, as I take it, something that you are advocating. You are a supporter of this idea that we can use something like Socratic AI, Socrai, as a sort of external moral advice system, or moral decision support system, or general capacity enhancer, right? Of course, this addresses maybe some of the challenges that I was alluding to in my first response, that one potential risk of moral enhancement methods are that they could be invasive or autonomy restricting or paternalistic or what have you. And so you've suggested, along with others, this more sort of structural or indirect or capacity building approach, which sort of guides the user through a series of questions, a sort of checklist, challenging certain assumptions rather than dictating certain conclusions. Right? But if we go back to Plato, Socrates describes himself as a gadfly, right? Un tabano, and his method was not always intended to help construct, but often to tear down and to be annoying. And if you've used ChatGPT in the last year or so, you've probably had a similar experience. Often it seems like no matter what input you offer to ChatGPT, it will try and nitpick, give you some kind of slight variation on, let's say you're asking ChatGPT to help you improve an email, right? No matter what you give it, it will always try to offer some kind of improvement, when sometimes all you want is just the confidence to be able to finalize the document and send it. So it seems like there's a risk that the sort of Socratic method just pulls us into this infinite loop, a series of questions, a series of criticism, which can be frustrating and more critical than constructive. Do you see that problem? Hasta ahora reconozco que no lo había visto de esa manera, ni con tanta lucidez. Es verdad que se da un equilibrio un poco
tenso entre lo altamente complaciente que son las IAs generativas, que son excesivamente aduladoras, y es verdad que a veces son un poco puntillosas y te cambian cosas que igual, sobre todo cuando queremos cierto tipo de usos, pues que igual nos las cambian más de lo que nosotros queremos. Entonces, sí que es verdad que el método socrático aplicado a la mejora moral mediante inteligencia artificial, pues tendría que ser un poco el tábano de Sócrates, pero tampoco un tábano insuperable que nos esté todo el rato incordiando, haciendo un bucle de respuestas infinito en el que al final no saquemos nada en claro, ¿no? Porque eso nos llevaría a la parálisis decisional y en algún momento pues entendemos que no puede seguir la discusión ad infinitum, ¿no? Entonces, no sé muy bien si llega a haber propuestas más materializadas de mejora moral mediante una IA socrática, pues cómo sortear en este tipo de problemas, ¿no? El que nos incordien un poquito para que nos hagan pensar y que no sean excesivamente puntillosos como para que acabemos pues, rechazando las máquinas. That seems to be where the action is, right? We need to, either develop a system or develop a way of interacting with the system where both of us know when to stop, right? Where both of us know when we've reached the sort of natural conclusion of the debate and reached a conclusion which, we can live with and doesn't seem imposed on us at the same time, right? Yeah, definitely. Perdón, tengo la tentación de contestar en inglés, sí. Además de ese matiz que lo comparto plenamente, quería mencionar otra cosa que antes no lo ha dicho, pero que creo que sí que es importante. El ejemplo que he puesto de Socratic Method, ese modelo, pues es de ChatGPT, es evidentemente pues una herramienta de OpenAI y también hace un poco pensarnos quiénes van a ser los propietarios de este tipo de herramientas, ¿no? Porque la mejora moral es un tipo de aplicación altamente conflictiva. ¿Qué grandes corporaciones van a ser las dueñas de estas herramientas en las que nosotros supuestamente nos estamos intentando mejorar, ¿no? No creo que este sea un problema insuperable y me gusta volver otra vez al ejemplo que he puesto en los libros, porque los libros al principio fueron artefactos elitistas. No todo el mundo podía tenerlos. La manera en la que se mantenían y se producían los libros pues era claramente inequitativa. Fue importante también para muchos proyectos imperialistas, es decir, y patrones similares nos podemos encontrar todavía con la IA generativa, ¿no? Con muchas de las grandes empresas que están manejando el negocio. Pero que es otro problema que quería decirlo y que se me había olvidado también. ¿Qué problema hay en el que estos modelos pues, dependan de grandes corporaciones que tienen una agenda de intereses que igual no siempre es compartida por los demás? Let's reflect a bit further on that, right? On the sort of political economy and the power behind these models. So we have this concept of the artificial moral advisor, and we have this sort of general idea about how it might work, and we even have some prototypes. But something we might well worry about is how the biases from the designers and the engineers will necessarily creep into the operation and use of those tools. Is there any way of developing a sort of neutral or bias mitigated or fair approach to this problem? Creo que sí, pero tampoco de manera altamente exitosa. Yo creo que los sesgos se pueden mitigar. Una manera, sobre todo con IA generativa, es pues, tener un tamaño de textos de entrenamiento que sea lo más equitativo y amplio posible. Un problema de sesgo que nos encontramos al principio de estas herramientas es que las herramientas mismas habían sido entrenadas con textos que eran de lengua inglesa, ¿no? Se habían conseguido mediante web scraping, raspado de Internet, muchos de los textos que Internet están en inglés, y mediante libros que estaban digitalizados o que se digitalizaron ex profeso. Entonces, ahora ya esto no pasa porque han mejorado, pero al principio repetían y reproducían patrones de respuesta que claramente reforzaban la hegemonía cultural del mundo anglosajón. En España ahora, por ejemplo, tenemos proyectos públicos para financiar, por ejemplo, ALIA, que es un modelo que también se pretende que sea multilingüístico, en catalán, en euskera, galego, y luego hay muchos en otros países que están intentando combatir estos sesgos, ¿no? Entonces, esa es una manera, pues, entrenar de manera más amplia y ofrecer herramientas que sean pues, lo más equitativas posibles en cuanto a sus bases de entrenamiento y también identificación de los sesgos que ellos tienen de manera pues, expresa en la creación de los resultados. But even moving beyond the sort of training set, and we think about the sort of fine-tuning of a system to create the kind of parameters that you and other scholars are interested in supporting this Socratic dialogue function.
You know, if you imagine the workflow, it would go from, perhaps you and your colleagues with instructions sent to some, technical engineers who would then shape how this tool would actually work, and then it would be moderated and fine-tuned further by other people in the system, all of whom would have an opportunity to subtly shape the user experience, most likely in accordance with certain presuppositions or assumptions about what it is to have a helpful or honest or frank Socratic debate, where people are engaging in debates and all of a sudden they're starting to espouse the ethical beliefs of John Ueda. Is that a concern? Sí, me gustaría que la gente tendría cierto tipo de interacción con la máquina para ver de verdad cómo evalúan ese tipo de interacción, ¿no? Es verdad que yo a nivel privado use el método socrático que tiene OpenAI, pues no muestra mucho, ¿no? Porque habría que hacer estudios pues más representativos con mucha gente, ver cómo la gente los usa, qué problemas les ve. Y un problema que veo luego del fine-tuning, del problema de ajustar de manera fina estas herramientas ya con los usuarios y en diálogo con los desarrolladores, es que muchas veces, como no tengamos cierto tipo de representación equilibrada de diferentes posiciones y backgrounds de la gente, pues al final no vamos a conseguir un Sócrates artificial lo suficientemente amplio, ¿no? Tendría la sensación de que mucha gente va a atender a marcos teóricos de la ética occidental. Y, por ejemplo, yo que me dedico a ética de la tecnología, pues hasta hace muy poco no considerábamos otros marcos éticos que ahora pues están un poco de moda, por ejemplo el Ubuntu Ethics, que es un tipo de ética comunal sudafricana, que ahora se ha puesto un poco de moda, pues visiones éticas más confucianas, ¿no? Y un Sócrates artificial que esté entrenado pues en textos de la corriente más occidental y que solo se utilice con personas occidentales, pues al final va a ignorar otro tipo de tradiciones que creo que son importantes para tener resultados que no sean sesgados. En China viven muchas más personas que en Europa y se han puesto a desarrollar también sus propios modelos, ¿no? Alibaba tiene uno, Baidu tiene otro, el que más conocemos es DeepSeek, ¿no? Pero bueno, estos países también tienen interés en crear sus propias herramientas desde sus propias tradiciones. O sea, no sé hasta qué punto podríamos crear un Sócrates artificial cosmopolita. O sea, esto es como una limitación que le veo, cómo le metemos tantas tradiciones del mundo tan plural en el que vivimos. So the tool, as you have imagined it, and as the prototype currently works, is, one might say, somewhat antisocial. Right? You engage with the machine, you talk to a machine, but so much of moral judgment, moral deliberation is social, and perhaps ought to be social. We develop better moral judgments when we can engage with one another, test out different ideas, question one another's assumptions, and so on. Is there any way of making this sort of Socratic process more social, more interpersonally deliberative? And if not, is that a problem? A mí una manera que se me ocurre es haciéndolo de manera abierta, no tipo red social, pero algo que permita interacción entre diferentes usuarios y que incluso que pueda haber diferentes avatares, y creo que se podría crear algo así a nivel práctico. Sí que creo que tampoco hay que desdeñar pues, la interacción más privada que podemos tener con estas herramientas, porque creo que es un uso que, si no es que se esté dando ya, de alguna manera velada sí que existe, porque, por ejemplo, las estadísticas que ha hecho públicas la empresa OpenAI sobre ChatGPT es que hay muchos usos que son los más cotidianos, que tienen que ver, por ejemplo, con acompañamiento emocional, contar problemas personales, pues son los que más han extendido. Y esto explica uno de los fenómenos que pasa con muchas otras tecnologías que tiene que ver con el principio Skolnikov. El principio Skolnikov en ética de la tecnología es que muchas tecnologías que se desarrollan para una cosa acaban utilizándose para otras. La IA generativa primero se propuso en 2017 en un paper académico y ahí mostraban que era operativa para hacer traducciones, aunque mostraba que lo podía usarse para otros usos. Hacemos un lanzamiento público de ChatGPT en finales de 2022, la gente lo adopta masivamente. ¿Y para qué lo utiliza la gente? Pues para contarle sus problemas, para utilizarlo como psicólogo, y seguro que también hay en muchas interacciones seguro que hay preguntas morales. Entonces, a nivel privado mucha gente igual pues le comenta sus dudas, sus inquietudes. Entonces, este uso no hay que descartarlo del todo porque es probable que haya gente que ya lo esté haciendo, aunque igual no tengamos pues datos como para demostrarlo.
Pero sí comparto tu impresión en que los juicios morales es bueno ponerlos en común con el resto de animales humanos que estamos aquí y que los sometamos a deliberación pública. No igual en las cenas de Navidad con nuestros cuñados, pero que es importante que hablemos y debatamos con los demás, ¿no? So we've been talking tonight about methods using large language models and generative AI, which is an important and popular manifestation of artificial intelligence, but certainly not all of the field. Are there any other ways of using AI to enhance or alter or educate humans? And what are some of the sort of risks and opportunities with them? Es una pregunta importante porque esto me ayuda a matizar un poco la presentación que he hecho de la literatura académica previa y me he centrado más en el modelo socrático porque creo que aparte de que es el más prometedor por algunas características del modelo propio, es el que es más fácil de llevar a la realidad, ¿no? Y confieso también que muchas de las propuestas previas son prototipos teóricos. El modelo del observador ideal para funcionar como consejero ético, pues los autores no dan muchas pistas técnicas sobre cómo se podría llevar eso a cabo, ¿no? Evidentemente hablan de software, pero no dicen qué tipo de software debería ser, ¿no? Con el tema de Sócrates es más fácil porque tiene que ser un bot conversacional, tiene que ser algo que nosotros le escribamos y nos responda, ¿no? Pero hay que matizar que también el desarrollo de estos artículos académicos tiene que ver con un momento previo al boom de la IA generativa. Entonces, en aquel momento pues, no se contemplaban este tipo de cuestiones y más bien pues, lo que estaba de moda era la IA más predictiva, no la IA generativa. La IA predictiva es aquella pues, que a partir de datos aprende a predecir resultados o a proponer cosas en base al conjunto de datos de entrenamiento. La IA generativa también es predictiva, pero lo que hace es depender de los prompts que ponemos los usuarios, de las instrucciones que le damos. Entonces, sí que tiene que haber modelos que no sean puramente generativos, que no sean chatbots, que nos permitan mejorar la moralidad. Pero es verdad que en la literatura académica no se han explorado lo suficiente. Great. I'd like to turn to the audience and see if there are any questions or comments circulating among us. I believe we have some microphones around. Would anybody like to ask a question, raise a comment? Hola, buenas tardes. Una conferencia muy interesante y que hace pensar mucho. Mi pregunta era, ¿por qué el modelo socrático? ¿Por qué no el aristotélico, el Descartes o los presocráticos? No sé, o Platón. ¿Por qué se ha escogido mejor este modelo filosófico? Esta era una pregunta. Luego quería decir también que no sé si esto de preguntar continuamente para mejorar tu moral, en función de lo que te conteste, tú actúas o no actúas, creo que te puede llevar a una falsa personalidad. Como una persona un poco bipolar, ¿no? Que actúas en función de lo que te contesta, no porque te ha generado a ti mentalmente esa respuesta, sino porque te la ha dicho la IA, que crees que es mejor actuar de esta forma. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no se puede llegar a esto de crear una personalidad falsa y que no te mejores realmente interiormente, como es lo que interesa? Empiezo respondiendo al último comentario y luego voy al primero. Los autores que primero propusieron este modelo, ellos dirían que no te va a llevar a una falsa personalidad, que de hecho va a llevarte a la mejor versión de la persona que quieres llegar a ser. Eso es lo que ellos te responderían. Yo, como no soy el padre de la criatura, pues puedo hablar un poco de manera más crítica, ¿no? Y entiendo que un problema ahí claro que tiene también, sobre todo en uso más cotidiano, es que si queremos respuestas rápidas, pues evidentemente igual no es el modelo más operativo, ¿no? Porque si queremos tomar una decisión pronto, pues igual meternos en ese bucle de pregunta-respuesta no es lo que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión en un corto plazo de tiempo. ¿Y la primera cuál era? ¿Por qué Sócrates? Vale. Sí. Porque los que proponen este método, que yo lo he defendido, pero no soy uno de los defensores más vehementes, es que una ventaja que tiene el método socrático es que comparte lo que en ética se llama visión procedimental. Visión procedimental es que nosotros nos centramos en los procedimientos de cómo se toma una decisión. Vemos si esta decisión se ha deliberado, si se han hecho públicas las razones, si se ha hecho de manera transparente.
Y este tipo de modelo procedimental se opone a otros modelos que son más sustantivos. Por ejemplo, el modelo aristotélico decimos que es sustantivo porque se basa en una idea de bien. Tiene una concepción sustantiva de cómo debemos actuar, en base a qué virtudes son deseables, qué vicios son desdeñables. Entonces, hay muchas propuestas éticas que son sustantivas. Te dicen cómo tienes que actuar. En cambio, las procedimentales te dicen qué tienes que tener en cuenta cuando quieres actuar, qué tipo de procesos deben llevarte a las decisiones. Y el modelo socrático es un modelo procedimental de mejora moral. Sí, hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo quería partir de una de las bases que has expuesto, que es la IA, ¿de acuerdo? Y mostrar un poco mi crítica en cuanto a considerar la IA como una tecnología única y madura, en el sentido que está completa y que ha adquirido un estado evolutivo un poco maduro, y discutir eso en cuanto a que la tecnología la IA es una tecnología que está totalmente incipiente, en un estado evolutivo muy primario, y que aún muestra muchísimos problemas metodológicos y tecnológicos inherentes. Sesgos, alucinaciones, costes, bueno, en casi todos los aspectos que pueda influir tecnológicamente. Entonces, viendo que la IA tiene mucho por avanzar, tiene muchos problemas y que no está nada claro que en un horizonte razonable esta tecnología pueda arreglarse o pueda, no arreglarse, sino evolucionar de forma homogénea en todas esas dimensiones. Por ejemplo, hay voces que piensan, tal vez para solventar los problemas de sesgos que haya, habrá que lidiar con las alucinaciones porque sean inherentes a la tecnología o como mínimo a la aproximación que se usa. Entonces, viendo todos estos problemas que igual no se solucionan o que va a haber que elegir y eso va a dar lugar a diferentes IAs o diferentes aplicaciones posibles para las IAs, propondría, humildemente, tal vez la pregunta es no si nos puede hacer más morales, sino qué IA nos va a poder hacer más morales y en qué aplicaciones, como mínimo en una primera etapa. Luego ya, si las IAs evolucionan mucho, pues igual se puede unificar o universalizar más las aplicaciones. Pero qué IAs y sobre todo qué hay que mejorar en las IAs actuales para que puedan ser usados. Y para que esa pregunta que solo levantaban 6 de la IA nos pueda ayudar a hacer un aumento moral o una mejora moral, claro, hemos levantado muy pocos. Yo no la he levantado porque digo, bueno, espera, la IA hoy no. Pero si me dices que la IA va a mejorar esto y esto y esto, igual te digo que sí, ¿no? Entonces, por no alargarme más, la IA está muy incipiente y eso lo veo un problema, considero como una cosa ya muy madura, porque entonces eso dificulta mucho el pensar qué aplicaciones podría tener la IA. Gracias. Estupendo, muchas gracias por la pregunta y los comentarios. Comparto plenamente que hay que enfocarse en la pregunta de qué tipo de IA nos puede llevar a mejoras morales más concretas. Yo me he centrado en el modelo socrático vinculado a la IA generativa, a estos grandes modelos del lenguaje, que reconozco que son herramientas que son imperfectas. Y lo fueron, por ejemplo, al momento del lanzamiento, porque no lo he contado, pero bueno, la intrahistoria del lanzamiento de ChatGPT es también la competición con otros rivales, evidentemente, ¿no? En Google tenían un modelo también muy avanzado, que en aquel momento se llamaba BERT, ahora es Gemini. Y Google no lo quiso lanzar porque sabía que la herramienta que tenía pues todavía era muy falible, cometía errores, estaba muy sesgada, desvariaba con cierto tipo de respuestas y no lo lanzaron al mercado. ChatGPT tenía los mismos defectos, pero OpenAI la lanzó. Desde una mirada empresarial, ¿quién ganó? OpenAI, claramente, ¿no? Pero muchos de estos problemas siguen persistentes esas tecnologías. Es verdad que hay que matizar que han mejorado muchísimo y yo personalmente como usuario reconozco las mejoras que hay y desde que se lanzaron a nivel público en 2022 a finales, ahora a principios de 2026, las herramientas han mejorado enormemente, hasta que nos permiten incluso hacer usos más confidenciales, entrar en pestañas de uso de incógnito, protegen un poco más los datos personales, aunque todavía pueden mejorar más.
pero es verdad que cometen todavía errores. Uno de ellos es el que has mencionado de las alucinaciones. Lo voy a explicar un poco para el resto, pero bueno, el término de alucinación es cuando la IA confabula y se inventa cosas. Hay especialistas en el tema que no les gusta el término de alucinación porque creen que antropomorfiza un fenómeno algorítmico que no es equivalente a la alucinación psicológica que tenemos los humanos, ¿no? Ya hablando de otros términos, hay uno el que se ha puesto un poco de moda en debates filosóficos, que es bullshit, porque hubo un paper, ahora lo explico, que se llama ChatGPT is bullshit, que a nivel de nuestro gremio tuvo mucho impacto y tuvo casi 1 millón de visitas, que eso para un artículo de filosofía en una revista académica es una auténtica barbaridad. Y ahí tomaban un concepto de un filósofo americano que se llamaba Harry Frankfurt, que fue un filósofo muy importante el siglo pasado, que es el concepto de bullshit. Bullshit es un término muy complicado de traducir al castellano que podría ser como charlatanería, ¿no? Como hablar por hablar. Y Frankfurt hace una distinción entre bullshit y mentir. Él decía que alguien que miente es alguien que tiene conocimiento sobre el mundo, porque alguien que miente sabe la verdad. Pero alguien que está haciendo, que es un bullshitter, alguien que está todo el rato diciendo un charlatán, a ese le da igual cómo es el mundo, ese habla por hablar. Y los modelos de IA generativa que hemos creado son bullshitters, son charlatanes algorítmicos, ¿no? Entonces, hablan por hablar, crean textos plausibles, creíbles, pero que no tienen que ser verdaderos. ¿Por qué? Porque se mueven por un motivo de verosimilitud, de que lo que digamos sea creíble, no por un criterio de veracidad de que lo que digamos sea verdadero. Entonces, esto es muy, muy importante. Y cuando hagamos interacciones de mejora moral, pues evidentemente nos gustaría confiar que estas tecnologías nos digan cosas que son verdaderas, porque si no, evidentemente, el potencial de uso disminuye. Pero bueno, estos son riesgos que hay. Las alucinaciones podemos llamarlo bullshit, y hay gente que ahora lo llama botshit, ¿no? Pues tengo el término bot, que es todavía incluso mejor. I want to pause for a second, actually, to build on some of the questions that we've heard so far. Because the first question reminded me of something that you say in one of your recent papers about the justification for the Socratic approach to AI moral advice. And it's this idea of democratic liberalism and the idea that perhaps a sort of structural Socratic approach is sort of more politically legitimate because it does not take a sort of hard position on controversial topics. And I wondered if you maybe wanted to expand a little bit more on that idea. Sí, es un tema complicado que intentamos abordar en un artículo que era sobre expertos morales artificiales. Nosotros argumentábamos que un Sócrates artificial de este tipo podría ser considerado una especie de experto moral. Y el debate sobre los expertos morales es muy complicado porque la gente tiene más reticencia a reconocer que hay expertos morales en sí mismos, ¿no? Que alguien pueda denominarse a sí mismo o que le puedan reconocer como experto o experta en la moralidad. Y esto es un poco raro, nos parecía a mí y a la otra coautora del paper, porque somos capaces de reconocer expertos y expertas en casi todos los dominios de la vida humana, ¿no? Por eso a veces nos aconsejamos con alguna abogada en concreto cuando tenemos alguna duda jurídica o cuando vamos al médico, pues preguntamos a los facultativos, etcétera. Y nosotros creíamos que este tipo de herramienta puede jugar un rol de experto moral que nos puede ayudar y nos puede acompañar a tomar mejores decisiones, a que nos dé consejos, y que creíamos que esto en ambientes más de sociedades liberales, pues que puede ser algo deseable en sí mismo. Por igual que tenemos la libertad de acceder a cierto tipo de expertas a que nos den sus consejos, pues ¿por qué no algún tipo de experto artificial que tengamos disponible pues en nuestro móvil o que podamos acceder mediante una interfaz en un ordenador? Y creíamos que este libre ejercicio en el acceso a consejos, aunque sean consejos mediados por una máquina, pues que podía ser algo enriquecedor. Great. And I was also thinking with respect to the second question, thinking about future forms of AI and the ways in which they could potentially enhance human morality. If we think into the far future, and this is perhaps possible but perhaps not desirable, AI systems that develop full moral agency of their own. Perhaps they are implanted into robots and develop complex histories and relationships and independence. And we live among these systems, and they are, in fact, better than us in many respects when it comes to moral competence. Could it be that these systems then serve as moral exemplars, which influence us as role models rather than as advisors? Or is that too much of a science fiction, fantasy kind of thought? Es una pregunta pertinente, evidentemente es una pregunta más orientada al futuro, pero que no hay que descartar. Yo no soy experto en el tema de los agentes
morales completos y que puedan tener capacidades pues, bastante sobradas para actuar en el mundo y tener competencias morales, porque es como un nicho de trabajo que algunos académicos tienen. Soy un poco más escéptico porque sí que creo que a nivel técnico ese tipo de tecnologías pues, serían computacionalmente súper costosas, muy caras, pero que no podemos descartar que algún día las veamos. Entonces, sí que creo que puede haber algo de intentar percibir a la máquina como un ejemplar, porque es algo que muchas veces ya nos pasa. Y antes he mencionado algunos sesgos que tenemos en nuestras interacciones con las máquinas, de que a veces las percibimos a las máquinas como más objetivas que a los humanos, percibimos a las máquinas como decisores que pueden tomar decisiones más objetivas, porque están libres de sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que algún tipo de impacto puede haber, y sé que hay muchos laboratorios de psicología y ciencias cognitivas que están estudiando un poco qué interacciones tenemos con las máquinas, ¿no? Entonces, si algún día llegamos a tener algún tipo de modelo tan avanzado como el que dices, pues estaría ver un poco a ver cómo nos comportamos y si imitamos a estas máquinas o no. Do we have some other questions? One here. Aquí luego llevan también un rato y luego había otro atrás. Muchas gracias. Siempre es un placer poder escuchar gente que lleva muchos años reflexionando sobre esos temas, para los que conocemos algunas dimensiones del problema, pero desde luego no a esos niveles. Así que muchas gracias por la charla. Me ha gustado que saliera el tema de la titularidad o la propiedad de estas aplicaciones, de estas IAs generativas, quién hay detrás, quién las financia, a quién pueden rendir cuentas o no y bajo qué legislaciones están amparadas, ¿no? No voy a entrar en eso, aunque creo que es un tema que hemos tocado muy poco, sino que quiero plantear la pregunta de si el tipo de aplicaciones que has propuesto como formas de mejora moral no serían en realidad una especie de medidas defensivas o medidas paliativas. Y me explico. Que el propio ChatGPT plantee un Socratic Method cuando las propias dinámicas de ChatGPT te llevan a no escribir tú mismo los textos, sino que te los escriba otros. Es decir, que al final se sucede más bien un proceso sustitutorio que de asistente. Pareciera que es como si te inocularan un virus y a la vez te estuvieran diciendo, bueno, pero tenemos un tratamiento, trabájate el tratamiento, ¿no? Entonces me planteaba si estas medidas se propondrían de saber que las personas no están utilizando esto de primeras. Es decir, tú planteabas que aunque no tengamos muy claro, mucha gente está haciendo preguntas personales, íntimas a estas máquinas. Entonces, la pregunta es, si esto no estuviera sucediendo, ¿también se habrían propuesto estos modelos de inteligencia artificial para la mejora moral? ¿O simplemente hubiéramos buscado otras cosas? Y la pregunta, o el foco central de la pregunta, para intentar sintetizar al máximo, es la idea del coste, ¿no? Es decir, ¿qué nos cuesta los modelos tradicionales que ya tenemos y qué nos cuesta los niveles o los modelos nuevos que nos planteamos con la IA? No estamos acostumbrados a pensar en el coste de las cosas, no sabemos cuál es el coste real de un libro que compramos en la librería, del precio del papel, del precio de la distribución, de los camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco sabemos para nada lo que supone hacer la bromita de voy a pedirle al chat X a nivel de costes ambientales, costes materiales, explotación laboral, etcétera. Quería mencionar una cartografía de la IA generativa que hizo el taller Estampa, que está traducida a más de 30 idiomas, si no recuerdo mal, donde hay un mapa muy bueno de todas las dimensiones de lo que supone una IA generativa, para que luego cuando en nuestro día a día seamos capaces, ¿no? Es decir, tú decías, conocer el mundo. Conocer el mundo también es plantearse si este tipo de herramientas que pueden ser útiles compensan, ¿no? Y creo que ahí la cuestión del coste, también en términos democráticos, volviendo a la cuestión de la propiedad, está pensado, ¿no? Y la cosa que a mí me hacía... Yo soy una escéptica tremenda del uso de estas máquinas. Para ir cerrando, no es una cuestión solo de decisión, sino que también es una cuestión de verte empujado hacia su uso, ¿no? Cuando tú abres un PDF, si es largo, te dice, ¿quieres que te haga un resumen para que no tengas que leértelo tú? ¿No? Sobre eso quería que si pudieras intervenir. Muchas gracias, son comentarios muy importantes. Voy a centrarme en dos, solo en el del coste y el del efecto, para que tiempo luego que el resto pueda intervenir. El de los costes... Estoy muy de acuerdo y estoy muy concienciado y he trabajado tiempo y tengo varias publicaciones sobre el tema de la sostenibilidad de la IA con varios colegas y en el caso de la IA generativa es algo que tenemos que tener más en cuenta. OpenAI ha sido de los más opacos.
Sam Altman en su blog, el CEO de OpenAI, sí que dijo de manera orientativa cuánto gastaba en agua y en electricidad ChatGPT, pero no lo hicieron de manera pública ni de manera seria. Hay otras empresas, Mistral, que sí que hicieron informes y luego Google sacó un informe técnico muy bueno diciendo pues cuánto cuesta cada prompt medio, ¿no? Entonces, esto vamos a tener cada vez más conciencia, que evidentemente tiene un cierto tipo de huella ambiental estos usos. Y respecto a los efectos, es verdad que hay muchos usos de IA generativa que nos hacen más vagos. En teoría queremos que nos haga un poco más esforzados a la hora de ser mejores agentes morales, ¿no? Hay que ver un poco luego el uso cotidiano, esto en qué se transforma, porque sí que tenemos evidencias, y esto hubo un estudio en el MIT en Massachusetts, de que hicieron pues, un estudio entre estudiantes a los que se les pedía hacer un ensayo pues, de manera tradicional, sin acceso a tecnologías, y otros que lo hiciesen con IA generativa. Al de unos meses, quiénes habían sacado mejores notas, quiénes habían tenido mejor competencia lingüística y quiénes habían tenido mayor, porque les hicieron un escáner cerebral, quiénes habían tenido más conexiones neurales. Pues los que no habían usado IA generativa, ¿no? Entonces hay que ver estos efectos luego en usos cotidianos, pues cómo se acaban consolidando. Gracias y enhorabuena por la charla y por el tiempo que dedicas a preparar estos temas. Dos puntos que no has mencionado son la usabilidad de esta mejora de la moralidad en la aplicación de la justicia, el asistir a un jurado para considerar a un individuo como inocente o culpable. Si quieres hacer un comentario o si no, solamente lo dejo, que creo que sería una posible aplicación. Y segundo, me ha gustado mucho el comentario de que la moralidad varía con las zonas geográficas del planeta, pero me parece que has omitido deliberadamente el uso de la moralidad respecto a las religiones. Creo que no es lo mismo la moralidad católica que la protestante, la budista y la musulmana, etcétera, ¿no? ¿Crees que la religión debería de estar incluida dentro de otro de los puntos de esta mejora de la moralidad? Gracias. Estupendo. Contesto rápido. En el ámbito judicial, evidentemente, los jueces podrían ser objetivo de estas mejoras morales porque hay estudios que muestran pues, que toman decisiones judiciales diferentes según si han desayunado antes o después, ¿no? El problema es que yo desconfío mucho de las herramientas de IA que se han utilizado en el ámbito judicial porque han sido de manera desastrosa. En Estados Unidos tenían una Compass que era un desastre, que está súper sesgada. El concepto en castellano ahora no me sale, pero es el del riesgo de reincidencia. Entonces, la máquina psicocaba decía que los varones caucásicos blancos pues, tenían menos riesgo de reincidencia que los varones afroamericanos. Bueno, fueron tecnologías que han sido desastrosas. Entonces, es un ámbito muy conflictivo entre el que no sé si hasta qué punto es bueno meter IA. Y el segundo era el tema de la religión y la moralidad. Yo, evidentemente, he dado una perspectiva laica y creo que la religión tiene que ver mucho con la moralidad, pero la moralidad va mucho más allá de la religión, ¿no? Y sí que creo que es posible crear chatbots que adopten y que hayan sido entrenados con corpus de doctrinas morales específicas. Y es igual que se ha hecho con otros autores, podríamos entrenar un modelo de IA generativo, incluso un Sócrates artificial, que nos responda a una perspectiva tomista de la moralidad, ¿no? Y que le haya sido entrenado con textos de Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, eso puede ser, y si no lo han hecho ya, alguien lo está haciendo. We have time for one very short final question and one very short final answer. De acuerdo, gracias por la exposición. Bien, si no lo he entendido mal, la IA socrática podríamos utilizarla también cuando los médicos tenemos dilemas. Los dilemas que podemos tener los médicos es con el paciente que atendemos, con la familia del paciente y entre compañeros y compañeras. En los hospitales existe lo que se llama el comité de ética. Puede ser que la IA socrática sustituya el día de mañana o de aquí a un tiempo a los comités de ética de los hospitales. Gracias. Respuesta muy corta. No debería sustituirles, podría servir de herramienta de apoyo y, de hecho, Iris Parra, que es investigadora en la Universidad de Barcelona, me ha dicho que ya hay sitios que lo están utilizando. O sea, que esto es algo que se puede utilizar. Evidentemente, el ámbito clínico es conflictivo porque hay que involucrar a muchos agentes en la toma de decisiones, ¿no? Pero es uno de los campos posibles de aplicación. Please join me in thanking Muchas John gracias. Rueda. I hope to see many of you at some of our subsequent sessions of this cycle. Muchas gracias y buenas noches. Congrats. Good questions. Yeah.